Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema unidades de capacidad. Y bueno, para empezar vamos a ver qué significa capacidad. Y empezamos. Capacidad se refiere a cuánto líquido le puede caber a un recipiente u objeto. Y para ello usamos varias unidades de medida dependiendo del tamaño que sea ese objeto. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira este, recuerda, la capacidad es medir cuánto líquido le cabe a un recipiente o a un objeto, pero no es lo mismo medir cuánta agua, por ejemplo, le cabe a una piscina, a una alberca, a cuánta agua le cabe a una botella o cuánta agua tiene todo el planeta. También no es lo mismo decir o medir cuántas gotas puede eh, dar un gotero en relación con el agua del planeta y en relación con una piscina o con una botella de agua. Entonces, dependiendo del tamaño, es la unidad que se va a utilizar. Vamos a ver más. Todos hemos escuchado hablar acerca del litro, ¿verdad? Aquí te lo dejo. Unidades de capacidad y la más conocida, la que todos vemos en cualquier lado, en las tiendas, a donde quiera que vamos, es el litro. Pero recuerda, las unidades de capacidad se modifican porque dependiendo del tamaño es la que debemos usar. Por ejemplo, si tenemos algo que medir que sea muy grande, recuerda, ¿cuáles pueden ser las cosas grandes en estos dibujos? Bueno, podría ser medir el agua del planeta o medir la cantidad de agua que tiene una piscina. Si bien sabemos que se utiliza el litro, lo vemos como te lo decía en las botellas que compramos de refresco, de leche y de otros líquidos, sería muy difícil contar de litro por litro el agua del planeta, o quizás muy difícil contar el agua de una piscina que tiene demasiados litros de agua, y para eso se utilizan medidas más grandes. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, el litro es el más conocido, pero el decalitro sería utilizar recipientes que tengan 10 litros. Es decir, un decalitro sería 10 litros. Un hectolitro serían 100 litros. ¿Sí? Pero solamente estaríamos hablando de uno. Un hectolitro equivale a 100 litros. Y un kilolitro, como los kilómetros o como los kilogramos, la palabra kilo significa 1000. Quiere decir que un kilolitro tiene 1000 litros. Estas medidas de las que te estoy hablando serían para medir cantidades de agua o de cualquier líquido muy grandes. ¿Por qué? Porque no utilizarías tantos números. En vez de decir 1000 litros, podrías decir simplemente un kilolitro. En vez de decir 100 litros, podrías decir simplemente un hectolitro. En vez de decir 10 litros, diría solamente un decalitro. Te ahorrarías poner todos estos ceros. Normalmente no los usamos, pero son medidas que se usan para evitar poner tantos números y sobre todo para medir grandes cantidades. Por ejemplo, estas que tengo aquí, ¿sí? Las de este lado. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el litro no me sirve, por ejemplo, para medir este tipo de unidades que son demasiado pequeñas? Aquí, lógicamente, no hay un litro. Puede ser que en la botella haya un litro, dependiendo de qué cantidad tenga, pero en el gotero, lógicamente, no la hay, porque solamente mide y cuenta por gotas. ¿Cómo hacerle? Bueno, para eso utilizamos, así como las medidas grandes nos sirven para medir cosas de gran magnitud, de gran tamaño, tenemos las medidas que nos sirven para analizar pequeñas cantidades.
En este caso, lo que se hace es que el litro se divide entre 10 partes, ¿sí? Se divide entre 10 partes y cada partecita se le conoce como decilitro, ¿sí? El decilitro es el litro que se dividió entre 10 partes. Recuerda, para el lado derecho estamos midiendo pequeñas cantidades. Por ejemplo, recuerda, las cantidades de gotas que puede dar un gotero o lo que se le puede poner a una botella de agua, que no es lo mismo a estas que son de grandes magnitudes. Y bueno, volvemos. Decilitro viene de 10, entonces dividimos al litro en 10 partes. Centilitro viene de 100, eso quiere decir que vamos a dividir al litro ahora en 100 partes. Mililitro viene de 1000, entonces quiere decir que vamos a dividir al litro ahora en 1000 partes. Y bueno, observen que el mililitro es uno de los que más usamos. En realidad lo que estamos usando es la medida del litro dividida en 1000 partes. De ahí viene la palabra mililitro. Bueno, y ponemos aquí, recuerda, un decilitro es un litro que se dividió en 10 partes. Un centilitro es un litro que se dividió en 100 partes. Y cada partecita pues se llama centilitro. Un mililitro es un litro que se dividió en 1000 partes y cada partecita se llama mililitro. Ahora, cada uno de estos, kilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro y mililitro, tienen una forma de abreviarse. El litro se abrevia simplemente con una L, puede ser una L cursiva. Si vamos hacia la derecha, decilitro se abrevia de esta forma: decilitro, centilitro y mililitro, que yo creo que sí lo han visto ustedes en las botellas. Recuerden, este mililitro es uno de los más usados. Si vamos hacia la izquierda, decalitro se abrevia de esta forma: decalitro, muy parecido al decilitro, mira, nada más que este tiene una A y este no. Decalitro, 10 litros, recuerda, decalitro son 10 litros. Decilitro son el litro que se dividió entre 10 partes y cada partecita se llama decilitro y se abrevia así. Muy diferente entre las dos. Bueno, luego sigue hectolitro. ¿Sí? Que equivale a 100 litros. Y kilolitro, que equivale a 1000. Recuerda, la palabra kilo significa 1000 litros. Y bueno, mira, observa, aquí ya lo hice un poco más claro. Recuerda, esta es la unidad que se usa, el litro, y hacia la izquierda son cantidades más grandes que van aumentando la cantidad de litros: decalitro, hectolitro, kilolitro. Y aquí están las equivalencias. Lo que tiene, este tiene 10 litros, este tiene 100, este tiene 1000. Hacia la derecha se utiliza para medir cosas pequeñas, la capacidad menores al litro. Y por ejemplo tenemos el decilitro, que fue el litro dividido en 10 partes, centilitro dividido en 100 partes, de ahí viene centilitro, y mililitro dividido en 1000 partes. En lo general usamos solamente los mililitros, es decir, usamos los litros y los mililitros. Muy rara vez usamos los kilolitros porque es muy raro usar o pedir 1000 litros de algo. Normalmente usamos este y este. Entonces, como nosotros
usamos los mililitros y los litros, bueno, de litro hacia la derecha ya son cantidades menores. Es por eso que ahí le voy a poner un punto, porque quiere decir que hacia la derecha no se completan los litros. Entonces, imaginemos que yo compro un jugo, un envase de jugo que tiene 1.5 litros. Normalmente, así lo vemos en algunas botellas, que dice 1.5 litros. ¿Sí? En este caso, fíjate cómo estoy poniendo el punto. Recuerda, lo estoy poniendo aquí porque hacia la derecha, o sea, los decilitros, centilitros y mililitros, pues ya no se completan los litros completos, por eso se usa el punto decimal. Entonces, te decía, cuando yo compro, por ejemplo, una botella de jugo de 1.5 litros, pues simplemente para llegar a mililitros puedo poner los ceros y decir que puedo tener 1.5 litros o puedo tener 1.50 centilitros o puedo tener 1.500 mililitros. Aunque nadie usa decilitros ni centilitros, la mayor parte usamos mililitros. Bueno, pues es importante que lo conozcas. Es importante que sepas que entre esta unidad, esta y esta, hay dos unidades, decilitros y centilitros, que existen, aunque muy pocos las usan. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando vemos un recipiente con este número? Inmediatamente lo transformamos a mililitros y decimos, pues es un litro con 500 mililitros. ¿Por qué? Porque también sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, la mitad, uno más la mitad del otro, pues son un litro con 500. ¿Qué pasaría si tuviera 30 litros de algo? De agua, por ejemplo. Bueno, los anotaría del lado de donde están los enteros. Por ejemplo, como aquí están los puntos, mira, aquí van los puntos, quiere decir que hacia abajo, perdón, hacia la derecha, voy a anotar todo lo que no sea entero. Y hacia la izquierda voy a anotar todos los enteros. Si yo dijera que tengo 30 litros, lo anotaría de esta forma, del punto hacia la izquierda. Donde termine el 30, que es el 0, ahí se anota y se dice que tengo 30 litros. Pero también puedo decir que tengo 3 decalitros. ¿Sí? Si tuviera un 150 litros, lo anoto. Recuerda, termino aquí porque si me paso ya estoy diciendo que tengo menos de un litro. Si tuviera 150 litros de algo, podría decir que son 150 litros o, como aquí termina el último número que tiene un valor, podría decir también que tengo 15 decalitros. Observa, 15 decalitros. O podría decir que tengo 1 hectolitro y 5 decalitros. Podría hacerlo de muchas formas. Entonces, anotemos otra cantidad. Tengo 3 litros. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo 3 enteros, 3 litros. Y como la unidad que utilizo más, la que las personas usan más son los mililitros, pues aquí para entenderlo mejor, pues nada más le pongo un 0. Y en realidad tengo 3 litros con 500 mililitros. ¿Y qué pasa cuando tengo menos de un litro? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera 250 mililitros? Bueno, el número 250 tiene, si digo que son mililitros, tienen que terminar en el espacio de mililitros. Mira, si tengo 250 mililitros y sé que aquí van los puntos, fíjate, el 250 lo terminé justo donde dice mililitros. Entonces, tengo 250 mililitros o también tengo punto
aquí le pongo un 0, tengo 0.250 litros. Entonces, solamente es cuestión de ubicar cómo poner los puntos. Si yo tengo 500 mililitros, los anoto donde terminan los mililitros y ubico el punto como lo acabo de hacer, y entonces tengo 500 mililitros o 0.500 litros. Vamos a explicarlo con otra tabla. Mira este. Si tengo 250 mililitros, recuerda, mililitros, pues en realidad tengo este número. En litros sería así. En litros sería 0.250 litros. La L de litros. Ahora, ¿qué fracción representa esto? Bueno, pues primeramente hay que establecer que un litro son 1000 mililitros. ¿Sí? Y que para poder lograr tener 1000 mililitros, pues necesito ir sumando 250, 250, 200, hasta que me den 1000. 250, 250, 250, 250. Si yo lo sumo, este más este más este más este, me dan 1000. Porque 250 más 250 son 500, más otros 250 son 750, más otros 250 ya me dan 1000. ¿Qué quiere decir eso? Que utilicé, ¿cuántas veces el 250? Lo utilicé 1, 2, 3, 4 veces. Utilicé 4 veces el 250 para juntar los 1000 mililitros que tiene un litro. Eso quiere decir que como lo utilicé 4 veces, cada partecita se va a llamar un cuarto, porque las fracciones reciben el nombre de las partes que tienen. Como son 4 partes, se va a llamar cuartos. Un cuarto. ¿Qué pasa si en vez de poner 250 pongo 500? Bueno, sucede exactamente lo mismo. ¿Cuántos 500 necesito para poder juntar 1000? Bueno, pues necesito 2, porque 500 más 500 me dan 1000. ¿Y cuántos 500 utilicé? Pues utilicé 2. ¿Cómo se anota el 500 en litros? Pues se anota de esta forma. Solamente le pones el punto y se anota de esta forma. Ahora, ¿cómo se anota en fracción? Recuerda, te dije que había utilizado 2 partes. Entonces, como utilicé 2 partes, la fracción me queda de esta forma: 1/2. Estas fracciones se leen 1/2 y quiere decir que el 2 representa que para poder tener un entero tienes que tener 2 partes, como aquí. Se lee 500 mililitros, o se puede leer 0.500 litros, o se puede leer con una fracción medio litro. ¿Qué pasa si en vez de tener 250 o 500, en este caso tengo 200? Bueno, pasa lo mismo, lo voy a hacer de este lado. Tengo que voy a ir sumando 200 más 200, 400. Si le pongo otros van 600, 800 y 1000. 1000, ya junté los 1000. Entonces, ¿cómo se anota en litros? Bueno, pues nada más le pones un punto y un 0 y te queda 0.200 litros. Recuerda, un litro tiene 1000 mililitros. ¿Cómo se anota en fracción? Bueno, fíjate cuántas partes utilizaste. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, si utilicé 5 partes, cada partecita se va a llamar quintos, porque utilicé 5. 1, 2, 3, 4, 5.
200 mililitros, puede ser anotado así, 200 mililitros, o puede ser anotado en litros, 0.200 litros, o puede ser anotado en fracción, 1/5 de litro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero anotar 100 mililitros? Bueno, pues se anota 0.100 litros. ¿Qué fracción es? Bueno, igual. Sumo. ¿Cuántas necesitaré para juntar 1000? Ahí van 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ahí está. ¿Cuántas necesité? Pues necesité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Necesité 10. Por lo tanto, a la fracción se le va a llamar un décimo, porque utilicé 10 partes. Un décimo de litro. Entonces, recuerden, es bien importante las unidades de capacidad. Y retomando el tema, las unidades de capacidad se refieren a cuánto líquido le puede caber a un recipiente o objeto. Y para ello utilizamos varias unidades de medida dependiendo del tamaño que tenga este recipiente o este objeto. Es por eso que partimos del litro. El litro es la unidad de medida. Si queremos medir cosas grandes, dependiendo de qué tan grande sea, vamos a utilizar estas medidas. Ya te lo decía hace rato, la mayor parte de las personas no las usan, pero existen. Si queremos medir muy grandes, vamos a utilizar el kilolitro, que en realidad tiene 1000 litros. El hectolitro tiene 100 y el decalitro tiene 10. Ahora, si queremos usar o queremos medir cosas, líquidos muy pequeños, con muy poca cantidad, entonces vamos a utilizar las medidas que están a la derecha. Y aquí el litro se divide entre 10, el litro se divide entre 100 y la más usada, el litro se divide entre 1000 partes. Si es entre 10 se llama decilitro y se anota así. Si es entre 100 se llama centilitro y se anota así. Y si lo dividimos entre 1000 partes, que es la que más usamos además de del litro, pues se llama mililitro y se escribe de esta forma. Entonces, esta es la que más usamos y esta es la que más usamos. La anotamos así y la anotamos así. El 1 pues no tiene pierde, vale 1, y el mililitro tiene 1000. ¿Sí? Podemos escribir con mililitros, podemos escribir con litros, aunque es el mismo número, cambia porque en este lleva punto y en este no. O podemos establecer fracciones de los litros y hay que tener mucho cuidado dependiendo de lo que te pongan. Si son 250 mililitros, lo anotas así. ¿Y qué fracción se establece? Pues tienes que completar el entero para saberlo. Para poder saberlo, sumé 4 veces y me dio el entero, que es 1000, los 1000 mililitros. Como utilicé 4 partes, esta fracción corresponde a un cuarto. Si tengo 500 mililitros, pues se anota de esta forma. Y para juntar a un litro con mililitros ocupo 2. Por lo tanto, la fracción me queda 1 de 2 o 1 medio. Si tengo 200 mililitros, se anota de esta forma en litros. Y para poder obtener la fracción, pues tengo que saber cuántos necesito para completar el entero. 1, 2, 3, 4, 5. Necesito 5 sumando de 200 en 200. Y como necesito 5 y tengo 1 nada más, pues tengo 1 de 5 o 1/5. Si tengo 100 mililitros, pues de 100 en 100 necesito 10 de estos
para juntar 1 litro. Y como necesito 10, la fracción queda 1 décimo. Entonces, alumnos, esto es muy importante, así que pongan mucha atención en los ejercicios y cualquier duda, por favor, háganmela saber. Espero que les vaya muy bien. Éxito.